Amigos, gracias por estar aquí hoy. Imaginen por un momento que todo han aprendido sobre el mercado de valores es falso, que el temido colapso no es un error del sistema, sino parte esencial de su diseño. Lo que define nuestra era financiera no es la estabilidad ni el crecimiento real, sino una desconexión gigantesca, una sobrevaloración monumental que desafía toda lógica. Estamos en lo más alto de uno de los mercados alcistas más largos y más irracionales de la historia. Por cualquier métrica tradicional, por cada precedente histórico y por cada definición de burbuja. Este mercado debería haber caído hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. Al contrario, sigue subiendo sin parar, rompiendo récords, ignorando crisis globales y dejando a expertos, analistas e inversores en un estado de desconcierto absoluto. Esta brecha entre el precio de los activos y la realidad económica real es el gran enigma de nuestra época. Y la respuesta no es solo que el sistema esté loca, sino que ha sido roto a propósito. Las señales de advertencia ya no son rojas, son escarlata, brillantes, cegadoras. Tomemos el indicador favorito de Warren Buffett, el hombre que más dinero ha ganado en los mercados. Este indicador compara el valor total del mercado accionario con el tamaño de la economía, es decir, PIB. Hoy, el mercado de acciones en Estados Unidos vale alrededor de 66 billones de dólares. La producción real de bienes y servicios es de unos 30 billones. Eso significa que el indicador está en un estratosférico 216%. Para que lo entienda, cuando este indicador supera el 100%, históricamente ha sido una señal de alerta. Justo antes del estallido de la burbuja.com en el año 2000 marcaba el 115%. Hoy estamos mucho más allá, 2 veces más sobrevalorados que en uno de los picos especulativos más grandes de la historia. Con solo esta métrica, el mercado debería no solo corregirse, sino colapsarse por completo. Sigue, sin embargo, esta locura no se limita al mercado en general. Basta el corazón de las empresas más grandes. Miren la relación precio sobre beneficios de las compañías del S&P 500, los gigantes que mueven el mercado. El promedio ronda los 66 dólares por cada dólar que la empresa gana. En términos normales, una empresa saludable cotiza entre 15 y 20 veces sus ganancias. Hasta una empresa de tecnología con alto crecimiento podría llegar a 25 o 30. Pero 66 está en otra galaxia. Es como pagar 66 dólares por una hamburguesa de uno. No tiene sentido. Y aún así, la gente sigue comprando. La señal más clara de peligro viene los que más saben. Warren Buffett, el rey de invertir en lo razonable, no está comprando. Está sentado sobre un océano de efectivo. No es un acto de efectivo. Es la afirmación más contundente de que este mercado está fundamentalmente roto. Prefiere el dinero, que pierde valor con la inflación, antes que arriesgarlo en activos que él sabe sobredimensionados. Cuando el mejor inversor del mundo se queda fuera, es porque ve el fuego antes de que se encienda. Con una sobrevaloración histórica, ganancias irreales y el dinero interretirada, todo indica un colapso inminente. Y si no ha ocurrido, es porque el sistema ya no funciona como creemos, ya no es un mercado libre, es un sistema controlado. La razón por la que muchos no entienden lo que está pasando es porque siguen viendo el viejo juego. Durante décadas ciclo era claro: optimismo, euforia, exceso, colapso y luego renovación. En la cima, los grandes inversores vendían sus posiciones a los inversores emocionados. Esa venta desencadenaba el pánico, el derrumbe y el reinicio. Pero ahora, estamos en la cima más grande de la historia y los grandes no están vendiendo. El dinero inteligente no es casualidad. Eso no es señal de que el juego ha cambiado. Este ya no es un mercado natural, es un sistema gestionado de demolición controlada. Un escenario donde las altas y bajas no las dicta la economía, sino el interés de unos pocos. Hoy existen dos mercados. El primero es el que todos ven: el noticiero, las apps de inversión, el 400 no que, la promesa de crecer con el tiempo. Es una ilusión de equidad. El segundo es real pero oculto, operado en la sombra, con reglas diferentes solo para unos privilegiados. No es un sistema de inversión sino de extracción, diseñado para mover riqueza de muchos a pocos. El mercado es porque ese sistema de extracción aún funciona, y quienes lo controlan no han decidido que sea momento de cambiar de fase. ¿Cómo se mantiene esta burbuja? No gracias a innovación, producción o eficiencia, sino con estímulo artificial masivo. El primer motor es el déficit del gobierno estadounidense. Cada año recauda 5 billones en impuestos, pero gasta 7. Ese billón adicional no desaparece, se inyecta directamente en la economía, en pensiones,
en contratos militares, en intereses de la deuda. Y ese dinero, inevitablemente, termina en las cuentas de las grandes corporaciones, comprando sus productos, fortaleciendo sus ganancias, empujando sus acciones. Es un subsidio colosal a las ganancias corporativas creado con dinero prestado que nadie tiene. El segundo motor es geopolítico. Estados Unidos defiende su dominio global frente al ascenso de China, Rusia, India y otro. El gasto descontrolado no es incompetencia, es estrategia. Para mantener su poder gasta, pide prestado e imprime lo que sea necesario. El mercado de valores se beneficia como efecto colateral de esta guerra silenciosa por el control mundial. El tercer motor es más sutil, pero más peligroso, la apuesta por la devaluación. Cada vez que el gobierno imprime dinero que no tiene, el valor del dólar cae. Es inflación, es pérdida de poder adquisitivo. El dinero inteligente lo sabe, no compra acciones porque crea en sus ganancias reales, sino porque las ve como refugio. Acciones, bienes raíces, oro son botes salvavidas contra la devaluación. ¿Por qué pagar 66 por cada dólar de ganancia? Porque si el dólar pierde la mitad de su valor, esa empresa puede duplicar sus precios, duplicar sus ingresos nominales y de repente se ve más razonable. El mercado no sube por crecimiento, sube porque todos apuestan a que el dólar seguirá perdiendo valor. Pero los motores no son suficientes, se necesitan mecanismos para manejar el sistema. El primero es la flexibilización cuantitativa. Le dicen que es para salvar a la economía, pero en realidad es una máquina de enriquecer a los ricos. El dinero no va a la gente, va directo de la Reserva Federal a los mercados. Y quien tiene más acciones y bienes raíces, el 5% más rico, es imprimir dinero para quienes ya lo tienen. Además, la Reserva Federal avisa con anticipación qué bonos comprará. Los bancos que tienen acceso privilegiado compran esos bonos antes, sabiendo el precio subirá cuando entre la Fed, luego venden a la Fed a un precio más alto. Ganancia segura sin riesgo. Si un ciudadano hiciera ERCEL, cuando lo hacen los bancos centrales, lo llaman política monetaria. El segundo mecanismo, colapsos controlados. Cuando la burbuja es demasiado obvia, se orquesta una crisis. Primero los poderosos crean riesgos, se los venden al público. Luego, cuando todo se derrumba, ellos reciben rescates, pues compran los activos baratos de los que quebraron. Lo vimos en el año 2000, lo vimos en 2008 y lo vimos en 2020, durante la pandemia. Mientras las pequeñas empresas cerraban, las grandes recibieron billones. El mercado cayó para subir después, con los ricos comprando en baja y el pequeño inversor quedándose atrás. Tercer, infraestructura oculta del mercado. Existe el comercio de alta frecuencia. Algoritmos que operan miles de veces por segundo, adelantándose a tus órdenes, comprando un instante antes que tú y vendiéndote a un céntimo más. Es un sifón constante de riqueza que vacía fondos de pensiones y cuentas individuales. Y luego están las bolsas oscuras, los dark pools. Más de 50 en Estados Unidos, donde las grandes instituciones negocian a escondidas, manipulan precios y coordinan movimientos sin que nadie vea. El mercado que ves en televisión es un teatro. El verdadero juego ocurre en la oscuridad, y el último mecanismo es la intervención directa. El banco Silicon Valley colapsó en marzo del 23. Por ley, solo se garantizaban $50.000 por cuenta. Pero sus clientes eran empresas con millones. En horas, rompieron la ley y dijeron que se salvaría todo. No fue por justicia. Fue por proteger al sistema y a quienes importan. Además, los bancos hoy tienen pérdidas gigantescas en bonos que compraron cuando las tasas eran cero. Si se reconocieran, muchos estarían quebrados. Pero no pasa nada. Las reglas se suspenden para los poderosos. Esta manipulación tiene consecuencias reales. La desigualdad de riqueza ha alcanzado niveles históricos, no por accidente. El 10% más rico tiene la mayor parte de los activos. Cuando la Reserva Federal imprime dinero, ellos ganan directamente. El 90% restante lo vive como inflación o mida más cara. Alquiler más caro, tus ingresos no suben. Los precios sí. El sistema no falla. Funciona exactamente como fue planeado. Y dentro ni siquiera los que la operan pueden salir. Imagina un gestor de un fondo de pensiones que sabe que este mercado es una trampa. Si vende y se va efectivo, su fondo rendirá menos que el SP500. Sus clientes se van, lo despiden. Así que debe seguir jugando. Aunque sepa que todo caerá, todo vuestre están obligados a sostener la mentira, mientras esperan salvarse antes del fin. Pero esta trampa no está solo en las oficinas está en los medios, en la casa de inversión, en la política. Los medios hablan de fluctuaciones diarias como si fueran inevitables, como el clima.
Debaten si la FED sube tasas un 25avo, pero nunca cuestionan que un grupo no electo controle el dinero del mundo. Crean una niebla de jerga que hace que la gente promedio se sienta incapaz de entender. Y luego dividen al público izquierda contra derecha, impuesta altos contra bajos, gastar versus ahorrar. Es una distracción. Ambos partidos sirven a los mismos amos, los mismos bancos que los financian. Y la academia, sus modelos económicos ignoran el poder, la maní, el control. Si un economista habla de la verdad, lo tachan de conspiracionista. Así se cierra el círculo, medios confunden, academia justifica, política distrae. Mientras la gente discute insignificancias, la verdadera guerra financiera avanza. Entonces, ¿cuándo caerá? No lo hará porque el mercado esté caro, ni por un mal informe de ganancias. Caerá cuando a quienes lo controlan les convenga. El colapso no será estratégico. Será cuando ya hayan sacado todo valor posible. Cuando ya estén posicionados para beneficiarse del caos. Y cuando llegue ese día, como en todos los anteriores, ellos saldrán bien y el resto pagará el precio. Si entiendes esto, ya no puedes volver a ver el mercado igual. Y si te sientes identificado con lo que acabas de escuchar, si sientes que por fin alguien dice en voz alta lo que todos intuyen, comparte este mensaje. Comenta lo que piensas, porque cada comentario es una semilla de conciencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No para seguir noticias superficiales, sino para entender lo que nadie más se atreve a decir. Porque aquí no vendemos ilusiones. Te damos herramientas para protegerte mientras el sistema sigue su curso hacia el colapso inevitable. El verdadero peligro no es solo que el mercado esté inflado, sino que todo lo que conocemos como sistema económico se ha convertido en un mecanismo de transferencia masiva de riqueza, invisible a ojos inexpertos, pero letal en sus efectos. No es un riesgo futuro, es una realidad ya desplegada, silenciosa, diaria, que se come los ahorros de generaciones mientras la clase media sigue creyendo que un día va a tocarle la lotería del crecimiento. Cada estadounidense con un 401 COE, con una cuenta de corretaje, con un plan de jubilación basado en la rentabilidad del mercado, está sentado sobre una mina que no explotará por accidente, sino por decisión. Porque en este nuevo orden, el colapso no es un fallo del sistema, es el sistema. Y el sistema está funcionando con precisión quirúrgica. Lo que estamos viendo no es una anomalía, es la fase avanzada de un diseño que se remonta décadas atrás, refinado en cada crisis, pulido en cada rescate, perfeccionado con cada colapso orquestado. Las grandes instituciones financieras no están preocupadas del final del mercado alcista, están esperando su señal, como cazadores en silencio antes del disparo. Y esa señal no vendrá de los indicadores económicos, no será causada por la deuda pública o por un alza en las tasas de interés, no será un evento natural del ciclo económico. Será un momento elegido, calculado, probablemente en un contexto de caos geopolítico, de tensión social, de pánico controlado en un sector clave: energía, alimentos, monedas digitales, bancos regionales. Algo lo suficientemente fuerte para paralizar al público, pero lo suficientemente manejable para que los que tienen los controles puedan intervenir, redirigir, reconfigurar. Porque el juego no es ganar en el mercado. El juego es ser el único que sabe cuándo se apaga la luz. Imagina estás en una fiesta que todos creen infinita. Muces, champán que nunca se acaba. Pero tú sabes que hay una bomba en el sótano y que alguien tiene el detonador. No sabes cuándo explotará, pero sí sabes que cuando lo haga, la puerta de emergencia estará abierta solo para unos pocos. Así es el sistema financiero moderno. Todos bailan pensando que es una celebración, pero para los que mandan es una evacuación encubierta, mientras el SEP 500 rompe récord tras récord. Mientras los analistas en televisión hablan de nuevos máximos históricos como si fuera un logro, lo que en realidad está ocurriendo es una fuga de capital desde el futuro hacia el presente. Están extrayendo valor antes de que el sistema ya no pueda sostener la ficción. Cada dólar que sube el mercado no es creación de riqueza, es adelanto de una quiebra colectiva. Y el peor crimen no es que lo hagan, sino que nos obliguen a participar, a reinvertir, apostar nuestro futuro en un juego que ya tiene ganador antes de empezar: los fondos mutuos EFES, las recomendaciones automatizadas de las apps de inversión. Todo está diseñado para que nunca preguntes dónde está el dinero real, quién lo imprime, quién lo dirige, quién sale ileso cuando todo se derrumba. Te venden diversificación, pero no te dicen que diversificar en un mercado completamente sobrevalorado es como elegir entre 5 cabinas de primera clase en el Titanic.
No importa en cuál te sientes, todos se hunden juntos. Y cuando eso ocurra, la narrativa será la de siempre, nadie lo vio venir, fue una crisis imprevisible, el mercado se autocorrige. Pero esta vez será diferente, porque esta vez hay millones de personas que están comenzando a abrir los ojos. Están viendo los patrones, cómo en cada crisis, los bancos y corporaciones son rescatados, cómo los pequeños inversores son los que pierden los ahorros de toda su vida, cómo el dinero inteligente siempre está un paso delante, siempre protegido, siempre informado. Y lo más revelador, están viendo que este ciclo no puede continuar indefinidamente, porque no puedes mantener un sistema donde el mercado accionario es más de 2 veces el PIB, donde cada empresa tech cotiza a 100 veces sus ingresos, donde los alquileres suben un 20% en un año, pero los salarios apenas suben 3. Esa desconexión no se resuelve con más tiempo. Se resuelve con una corrección y esa corrección no será suave, será violenta, porque toda acumulación de exceso termina en despertar brutal. Y el despertar ya no está en el horizonte, está en la puerta. No se trata de si va a caer, se trata de cómo van a asegurarse de que caiga de la manera correcta para ellos. ¿Y cuál es la manera correcta? Primero, crear pánico en activos clave, bonos del tesoro, criptomonedas, mercados inmobiliarios, algo que desencadene una huida masiva del riesgo. Luego, anunciar un ajuste estructural necesario, un nuevo programa de estímulo, una intervención de la Reserva Federal. En ese momento caerá, pero no en caída libre, en caída controlada, con escalones, con rebotes técnicos, con falsas esperanzas para que los rezagados sigan vendiendo sus activos más bajo. Mientras tanto, los fondos buitre, los van de inversión, las grandes familias con patrimonios en offshore estarán comprando tierras, empresas, infraestructuras, deuda a precios de liquidación. Es el viejo truco, crear el miedo, comprar barato, vender caro. Y luego, cuando el polvo se asiente, volverán a reinflar el sistema con nuevas reglas, nuevas tecnologías, promesas, monedas digitales del Banco Central, cuentas individuales bajo custodia segura, sistemas de crédito basados en comportamiento, todo disfrazado de progreso, pero en esencia igual, más control, menos libertad, mayor extracción. La ilusión de éxito existiendo, puedes invertir, puedes jubilarte, puedes ser dueño de tu futuro. Pero todo estará dentro de un sistema que no te pertenece, que no puedes tocar, que no puedes cuestionar sin ser etiquetado como extremista, paranoico o irresponsable. Y sin embargo, no todo está perdido, porque el conocimiento es el primer acto de resistencia. Entender que el mercado no es un reflejo de la economía real, sino un escenario diseñado para transferir riqueza. Es el inicio de la libertad financiera. No significa que debas vender todo y enterrar tu dinero en el patio. Significa que debes mirar más allá de los gráficos, más allá de las noticias, más allá de las recomendaciones automáticas. Significa preguntar, ¿a quién beneficia esto? ¿Quién tiene acceso a la información ando? ¿Quién se salva antes que yo? Y una vez todo que respondes esas perrumbas, comienzas a construir defensas, diversificar no en activos sobrevaluados, sino en activos reales, propiedad física, conocimientos útiles, redes de confianza, habilidades que no pueden ser reemplazadas por algoritmos. Significa entender que la seguridad no está en el mercado, sino en tu capacidad de existir fuera de él cuando ya no sirva. Muchos dirán que esto suena conspirativo, que exagero, que no puedo predecir el futuro. Pero no se trata de predicción, se trata de patrones. Y los patrones están claros: sobrevaluación extrema, manipulación, sistema selectivos, flazcate silenciosa, colapsos controlados. Ha ocurrido antes. Ocurrirá de nuevo. Pero esta vez no será solo un mercado el que caiga. Será la confianza en todo el sistema. Y cuando eso suceda, aquellos que han estado despiertos, que han protegido sus recursos, serán los únicos que podrán caminar entre las ruinas sin hundirse. No se trata de temor, se trata de preparación. No se trata de huir del sistema, se trata de no depender de él. Porque el mayor riesgo no es perder dinero en el mercado, es haber apostado toda tu vida en un sistema que nunca estuvo diseñado para que ganaras. Y si este mensaje resonó en ti, si sintió como una pieza que encajaba en un rompecabezas que llevabas años intentando resolver, no lo guardes en silencio. Comparte esto no para alarmar, sino para iluminar. Porque cuando más personas ven la trampa, más difícil se vuelve mantenerla oculta. Y quizás con el tiempo no solo podamos protegernos del colapso, sino empezar a exigir un sistema que funcione para todos, no solo para los que ya lo tienen todo. No caerá porque se agoten los compradores, ni porque los números ya no cuadren, ni porque un informe económico revele lo obvio.
El colapso no llegará como errores, sino por decisión, por un momento preciso, calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. El sistema no está a punto de fallar, está a punto de ser desconectado. Y cuando eso ocurra, no será un desastre accidental, sino una transición planificada de una fase a otra del mismo juego de poder. Lo que hoy llamamos mercado no es más que una fachada de legitimidad sobre una maquinaria de redistribución masiva, donde cada movimiento, cada alza, cada caída, cada crisis inesperada forma parte de un guión mucho más amplio que comenzó décadas atrás. No se trata ya de ganar dinero, sino de determinar quién queda dentro del círculo cuando las puertas se cierren. Y el verdadero peligro no es solo que el 99 no se dé cuenta, sino que la mayoría no quiere darse cuenta. Prefiere la ilusión del progreso a la incomodidad de la verdad, cree que su cuenta de inversión crece por su inteligencia, cuando en realidad crece la necesidad del sistema de mantener activada la ficción. Porque mientras la gente crea que puede ganar, seguirá poniendo dinero, seguirá confiando, seguirá comprando lo que le venden como libertad financiera, cuando en realidad está comprando una silla más cerca del borde del abismo. Lo que nadie quiere admitir es que no hay corrección técnica posible. No hay forma de que un mercado valorado a más del doble de la producción real de la economía pueda ajustarse con suavidad. No hay manera de que una empresa que cueste 66 veces sus ganancias vaya a subir más solo porque tenga una buena idea. Esa no es inversión, es devoción ciega. Y el peor enemigo del inversor no es la volatilidad, ni la inflación, ni el gobierno, es su propia necesidad de creer que todo está bien. Porque mientras crea que hay una oportunidad para él, aceptará retrasar la pregunta que realmente importa. ¿Quién gana cuando todos pierden? La respuesta está oculta a plena vista. Mira el comportamiento de los bancos centrales, no sus declaraciones. No escuches lo que dicen sobre controlar la inflación, mira lo que hacen, seguir comprando activos. Mantener las tasas bajas el tiempo suficiente para que los grandes se salven, permitir que las deudas públicas crezcan sin límites, porque mientras más alto sea el desastre, más grande será el regalo para quienes estén preparados. Observa cómo cada crisis se convierte en una oportunidad para ampliar el poder de quienes ya lo tienen. Después de 2008, se rescató a los bancos, no a las personas. Después de 2020, se inyectaron billones directamente en los mercados mientras millones perdían sus trabajos. Y en cada ocasión, los mismos que causaron el fueron los únicos con acceso al extinto. No es casualidad. Es el sistema. Y ahora con el mercado más caro de la historia, con activos desconectados de la realidad, con un pueblo cada vez más endeudado y desprotegido, los cimientos tiemblan no por debilidad, sino por diseño. El colapso no será un reinicio, un reajuste masivo de la propiedad, de la deuda del dinero inicio. Porque lo que realmente está en juego no es el valor de tus acciones, sino el valor de tu dinero, de tu trabajo, de tu futuro. Y cuando llegue ese momento, las mismas voy te dicen compra en caídas que o intente largo. La historia demuestra que siempre se recupera, serán las primeras en haber vendido horas antes, porque la historia no se repite para todos, solo para quienes escriben el próximo capítulo, y ellos ya lo están escribiendo. Están acumulando oro, tierras, energías, infraestructura estratégica, todo lo que no se puede imprimir ni borrar con un clic. Están saliendo de dólares a través de mecanismos que tú no entiendes y no puedes usar. Están asegurando acceso a sistemas paralelos de pago, a redes energéticas privadas, a alimentos y suministros que no dependen de cadenas globales frágiles. Mientras tú te preocupas por el rendimiento anual, ellos diseñan escenarios donde el dinero como lo conoces deja de funcionar. Y ahí, en ese vacío, es donde emergen las nuevas reglas. Reglas que no se discuten en el Congreso ni en Bruselas, sino en salas cerradas donde los intereses de capital global se alinean sin necesidad de elecciones ni votaciones. Porque cuando el sistema colapse, no será el caos, sino el control. Un orden impuesto desde arriba, con una justificación perfecta a la crisis. Tenemos que salvar la economía, te dirán. Tenemos que modernizar el sistema financiero. Y entonces presentarán la solución dinero digital centralizado, trazable, programable, donde cada transacción requiera permiso, donde el ahorro pueda ser ajustado, congelado, incluso eliminado si no cumple con ciertos criterios, donde la riqueza ya no pueda esconderse, pero los poderosos ya la hayan movido. Ese es el verdadero fin de este ciclo, no la caída del mercado, sino la eliminación del dinero libre. Porque lo que está en juego no es solo tu portafolio, sino tu autonomía. El sistema actual no puede durar, no por falta de fe,
sino porque ya ha cumplido su propósito: transferir riqueza, debilitar a las masas, concentrar poder y crear las condiciones para un cambio de régimen monetario sin resistencia. Porque cuando todo se derrumbe, nadie tendrá fuerza para oponerse. Estarán demasiado ocupados sobreviviendo. Y en ese momento de vulnerabilidad se implementará lo que antes hubido rechazado con furia. La gente aceptará el dinero digital, aceptará controles de capital, aceptará que el Estado tenga acceso total a sus finanzas porque no tendrán otra opción. Y todo habrá sido preparado con años de antelación, con cada crisis, con cada inyección de liquidez, con cada manipulación encubierta. Por eso el mercado no cae, porque aún no es el momento. Porque el espectáculo debe continuar, porque la banda debe tocar hasta el último segundo antes del salto al vacío. Y tú, mientras tanto, estás entrenado para mirar hacia arriba, a las gráficas, a las ganancias, a las promesas, cuando deberías estar mirando hacia abajo, a los cimientos en el sistema, a quién se beneficia, a quién sale antes. Y si algo ha quedado claro en cada colapso desde el siglo pasado, es que los que más pierden no son los que invirtieron mal, sino los que creyeron que el sistema era justo, los que confiaron en las reglas, los que pensaron que el juego era para todos. El juego nunca fue para ti. Fue diseñado para que tú pongas el dinero y ellos se lleven el premio. Y mientras no entiendas eso, seguirás siendo parte del mecanismo que te empobrece. No estás invirtiendo, estás alimentando una máquina que te va a consumir. Y lo más trágico no es que no puedas ganar, sino que no se te permite ganar. Porque si todos gama colapsaría, necesita colasgedón. Necesita que la mayoría pierda para que unos pocos ganen a escalas sin precedentes. Así ha sido siempre. Así es ahora, y así será hasta que alguien, muchos millones, se nieguen a participar. Hasta que el tetro pierda público. Hasta que las reglas ya no se acepten como naturales. Porque el sistema solo funciona si tú crees en él. Y la única forma real de protegerte no es comprando más oro, ni huyendo a criptomonedas inestables, ni cambiando de fondo, sino despertando. Entendiendo que no estás en un mercado libre, sino en una simulación de mercado. Que no estás en una economía, sino en una jerarquía de extracción. Y que mientras sigas buscando ganar dentro del sistema, seguirás perdiendo, porque el verdadero riesgo no es perder dinero, es no darse cuenta de que nunca lo has tenido. Y ahora, mientras los titulares celebran récords diarios y los analistas de televisión repiten como loros que esta vez es diferente, algo mucho más profundo está ocurriendo bajo la superficie, algo que no se mide en puntos del índice, ni en gráficos de velas japonesas, sino en la lentísima pero irreversible erosión del sentido común. La gente sigue ingresando dinero en mutual funds, creyendo que su esfuerzo, su disciplina, su ahorro voluntario será recompensado con dignidad en la vejez. Pero lo que no ven es que el contrato social que sostiene ese sistema, el de que si trabajas duro, ahorras, inviertes con paciencia, te jubilas cancelado, fue rescindido sin anuncio oficial, sin carta notarial, sin aviso previo. Porque en este nuevo diseño el tiempo ya no es un aliado, la paciencia no se recompensa. La fe en el sistema se castiga, y el que más pierde no es el que invirtió mal, sino el que siguió las reglas. Mientras tanto, los mismos que diseñaron máquina de redistribución disfrazada de mercado se reúnen en Davos, en las cenas de Morgan, en las oficinas blindadas de BlackRock y Vanguard, discutiendo no cómo hacer crecer la economía real, sino cómo mantener el flujo de riqueza desde abajo hacia arriba, cómo controlar la narrativa, cómo extender la ilusión un ciclo más, porque este no es un sistema que busque estabilidad, es uno que necesita volatilidad, confusión, pánico controlado, para que en cada sacudida la riqueza cambie de manos. Y la clave del control no está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen, en cómo convierten lo absurdo en normal, lo insostenible en permanente, lo fraudulento en institucional. Observen los salarios reales. Han estado estancados por más de 20 años. El poder adquisitivo del trabajador promedio hoy es menor que en el 2000. Pero las ganancias por dividendo en el S500 se han multiplicado por 7. ¿Dónde fue el dinero? No a mejoras productivas, no a aumentar salarios, fue a recompra de acciones, a mover el precio hacia arriba artificialmente. Mientras las empresas toman prestado al 1% de interés, porque el dinero gratis es solo para los grandes. Usan ese dinero no para invertir en nuevas fábricas o en IT, sino para comprarse a sí mismas. Es un truco contable: menos acciones en circulación, más ganancias por acción, más bonos para ejecutivos, mercado contento. Pero no se creó valor, se creó ilusión.
Y mientras las corporaciones juegan al monopolio con dinero prestado y subsidios federales, el ciudadano común carga tasas de interés del 25% en tarjetas de crédito, del 7% en préstamos estudiantiles, mientras paga por servicios básicos que antes eran públicos y ahora son privados. No hay equidad y arbitraje estructural. Y el Estado no es un regulador plice. Desde el momento en que el Tesoro y la Reserva Federal coordinan en secreto sus movimientos, sin rendir cuentas al Congreso, sin transparencia, actuando como un banco central de facto para las corporaciones, el sistema dejó de ser democrático. Es un gobierno paralelo, sin elecciones, sin periodos de gobierno, sin veto popular. Y su política no es otra que mantener el valor de los activos en manos de los que ya tienen. No importa el costo social, no importa el desempleo, la inseguridad alimentaria, el colapso del sistema de salud mental. Lo único que importa es que el índice no baje. Porque cuando el índice baja, el pacto que sostiene esta ficción se quiebra. Y ese pacto no es entre el gobierno y el pueblo, es entre el sistema financiero y el poder político. Es un pacto de rescatsangre y cada flexibilización, cada excepción necesaria, cada intervención para evitar no es un error, es una cláusula. Es lo preví ahora, miren el mercado laboral, se les dice que hay pleno empleo, que todo va bien. Pero el 80% de los nuevos empleados son a tiempo parcial sin beneficios en la economía gig, con apes que pagan por tareas sin estabilidad, sin futuro. Son trabajadores que aunque estén 8 horas al día, no alcanzan un salario digno y muchos para sobrevivir están ahora en el mercado de valores. No como inversores sino como jugadores compulsivos. Robinhood no es una herramienta de inversión, es una máquina tragamonedas con gráficos, y la gamificación del trading, los memes de Dogecoin, la locura de las PACs, las apuestas en opciones semanales, no son fenómenos culturales casuales. Son síntomas de un sistema que ya no ofrece ascenso social por el trabajo, sino solo la falsa promesa de enriquecimiento rápido, y alentado por influencers con trajes baratos y fondos patrocinados por corredores. Millones de personas arrojan sus ahorros a mercados que no comprenden, en activos que no entienden, con estrategias que carecen de disciplina, movidos por emociones, euforia, miedo, codicia. Y cuando el colapso llegue, se no será un evento proceso, un drenaje lento primero, una corrección aquí, una desaceleración allá, datos económicos dobles, inflación que baja en papel pero que no se siente en la calle. Y mientras, los medios dirán que es ajuste saludable, que el mercado se limpia, que volveremos más fuertes. Pero no se recuperará, porque ya no hay empresas, no ganan más, los consumidores no compran más, el crédito está saturado. Las familias están al límite, y en ese momento, cuando el miedo empiece a mover a los pequeños, cuando los retiros de 401 se conviertan en ventas desesperadas, cuando los young profesionales que pusieron todo en tecnológicas vean sus portafolios dividido 10, entonces, y solo entonces, los grandes entrarán, no con dinero, sino con activos ya posicionados, oro físico, propiedades en ubicaciones estratégicas, cripto no regulada, dólares en paraísos fiscales, deuda de países emergentes comprada a centavos. Ellos no necesitan el sistema, viven fuera de él. Y mientras el resto oye, regresan, compran en ruinas, renegocian deudas, toman control de empresas, adquieren tierras y reinician el ciclo. Porque la historia no se repite, pero rima, y esta rima ya hemos escuchado a 929, 1987, 2008, 2020. Cada colapso con su narrativa única, pero todos con el mismo resultado, una transferencia de riqueza masiva legal, indetectable para muchos, inevitable para todos, y lo más perverso es que nadie será juzgado. Nadie irá a la cárcel, no habrá comisiones verdaderas, solo teatro político, audiciones congresionales donde ejecutivos sonríen, responden con evasivas y salen en helicóptero a sus mansiones. Porque el sistema no colapsó. Funcio que lo critica no es un reformador, es un peligro, un disidente del orden establecido. Mientras tanto, los gobiernos seguirán hablando de reformas estructurales que nunca llegan, de fiscal responsibility mientras aumentan el gasto, de inclusión financiera mientras diseñan productos que convierten a los pobres en acreedores de deuda tóxica. Y los ciudadanos, cada vez más desconfiados, caerán más desilusionados en dos grupos: los que se retiran, se rinden, desaparecen del sistema, viven en la economía paralela, en el trueque, en el subsuelo, y los que a pesar de todo siguen invirtiendo, siguen ahorrando, siguen pensando que si hacen todo bien, algo les quedará, y serán ellos, precisamente ellos, los que más perderán.
porque el sistema no castiga la torpeza, castiga la fe. Y cuando el momento de la gran transferencia llegue, no habrá sirenas, no habrá advertencia, no habrá notificación en su cuenta. Será un jueves cualquiera. El mercado abrirá planchado, caerá 50 puntos, luego 100, luego 1000. Las máquinas de alta frecuencia se desactivarán por volatilidad. Los dark pools se cerrarán, los bancos dirán que hay problemas técnicos, y mientras tanto, el dinero inteligente habrá salido en silencio, horas antes, y en las pantallas de los pequeños inversores solo quedará una cifra roja. Enorme, imposible de entender. Pero no habrá quien responda, porque el sistema, como siempre, tendrá protegido a los esenciales, y el ciudadano común habrá pagado por un juego que nunca fue suyo. Y si algo queda claro, es que no hay regulación que salve esto. No hay revolución, no hay elección que lo detenga mientras la gente siga creyendo en las reglas del juego. Porque el juego no quiere jugadores informados. Quiere creyentes, necesita fieles. Y mientras hay alguien dispuesto a poner su dinero, su tiempo, su esperanza en un sistema corrupto hasta la médula, este seguirá funcionando. No a pesar de sus fallos. Gracias a ellos. La tensión no está en lo que podría pasar, sino en lo que ya está sucediendo bajo nuestros ojos, en silencio, con precisión quirúrgica, como un reloj cuyo tic-tac marca no el tiempo, sino la velocidad de una maquinaria financiera que ha dejado de responder al mundo real y solo obedece a su propio ritmo distorsionado. No hay error en este sistema, todo está en su lugar, el descontrol fiscal. La devaluación deliberada del dólar, la concentración de ganancias en manos de unos pocos, la transformación de los mercados en campos de extracción más que de inversión. Lo que ves como un desastre inminente es para Ops una operación exitosa en curso. Este no es caos, es orden. No es caída libre, es descenso controlado. La pregunta no es si el sistema se derrumbará, sino cuándo activarán el interruptor que desencadenará el colapso como parte de un plan mucho más amplio, mucho más frío, diseñado no para destruir, sino para redistribuir de abajo hacia arriba, de muchos a pocos, de los que no lo ven venir a los que lo anticipan con fría anticipación. La señal más inquietante no es la sobrevaloración, ni siquiera la deuda récord, ni el dinero artificial inyectado sin cesar, es la total ausencia de miedo entre quienes deberían temer. No hay pánico en Wall Street porque no hay riesgo real para ellos. Las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan. Cada crisis es una oportunidad atistada. Primero se crea el peligro, luego se aprovecha el miedo, después se compra barato y al final se repite el ciclo. Y mientras tanto, el ciudadano común mira sus fondos de pensiones crecer en pantalla, orgulloso de su paciencia, sin saber que ese crecimiento es un espejismo, que su poder adquisitivo se desvanece más rápido de lo que crece su saldo, que cada centavo adicional en su cuenta es neutralizado por el alza en la comida, en la vivienda, en la medicina. No vive en un mercado libre, vive en un engranaje y cada transacción que realiza, cada orden de compra, cada clic en su app de inversión, es absorbido por algoritmos que la ejecutan antes tal de que la explotan, que extraen centésimas que sumadas trillones de veces al día se convierten en montañas de riqueza invisible para todos excepto para los que la reciben. Y cuando el día llegue, cuando el mercado por fin rompa su fachada de invencibilidad, no será un accidente, será una decisión, un movimiento táctico, como el derrumbe de Silicon Valley Bank, como el rescate de 2008, como el estímulo pandémico. Se permitirá que algo pequeño caiga para justificar la intervención, para activar el mecanismo de rescate, para inyectar más dinero, para crear más deuda, para comprar activos a precio de quiebra. El colapso no es el fin del sistema, es su herramienta más poderosa. El miedo que sientes ante la caída no es tu debilidad, es lo que ellos necesitan en el momento en que sueltas tus activos, desesperado, para que ellos los compren con dinero que no costó nada producir. La burbuja no existe para explotar por su propio peso, existe para pincharse a voluntad, y hoy mientras todo parece subir sin límite, mientras las empresas con cero ganancias valen miles de millones, mientras los analistas celebran cada nuevo récord como si fuera un triunfo. Lo que realmente se celebra es la eficiencia de una máquina que ha conseguido hacer que todos participen en su propia desposesión. No hay rebelión, no hay denuncia, solo adhesión ciega. Fe en un sistema que ha dejado de premiar el esfuerzo y solo recompensa la posición, el acceso, la cercanía al núcleo del poder. Y dentro de ese círculo nadie habla. Economistas temen ser marginados. Periodistas evitan tocar lo obvio. Políticos repiten mantras que ya no creen y los inversores comunes repiten frases como el mercado siempre sube a largo plazo,
sin darse cuenta de que ese refrán fue creado en otra era, en otro sistema antes de que el dinero se desvinculara del valor, antes de que los mercados se desconectaran de la economía real. La burbuja no está en los precios, está en la mentira que todos aceptamos como verdad. Y mientras más gente comparta esta verdad, mientras más voces rompan el silencio cómplice, más difícil será mantener la fachada. Porque el sistema depende de tu credulidad, de tu inacción, de tu convicción de que no puedes entenderlo. Pero ya lo entiendes, y ese entendimiento es el principio del fin de su control. No necesitas saber cómo detenerlo, solo necesitas dejar de creer en ellos. Porque cuando el edificio está construido sobre aire, la primera persona que se niega a pisarlo es la que empieza a derribarlo.